Nuevo capítulo acá en escala 1 al 10. Hoy día con 2 cracks. Yo creo que ustedes están en su prime, diría yo. ¿Cómo están, chicos? Los hermanos Savera de los Cóndores chilenos. ¿Qué tal? Primero de todo, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por su tiempo, por favor. Sí, pues, obvio. Y como no suelto el mellizo, venimos juntos, como siempre. ¿Cómo llegaron acá al estudio? ¿Tú viniste en scooter? Yo me ¿Domingo? vine en scooter hasta que se me apagó. Y ahí caminé nomás. ¿O al trote? Un par de cuadras. No, caminando. Sí. Hemos tenido una semana bien dura de entrenamiento. Ya volvimos al ruedo para mantenernos humildes y con los pies sobre la tierra. Rápidamente nuestro entrenador, que es bien estratega, nos citó toda la semana a las 6 de la mañana. Yo también he madrugado. Así que Me parece bien igual. contento. Es rico igual, ¿o no? ¿Qué cosa madrugar? Sí, Si es te acostáis rico. temprano, sí. Sí, esa es la cosa. Tenéis que ser bien Mateo en ese sentido. A las 8, acostarse con sol igual es complicado. Es complicado. Sí. Oigan, muchachos, bueno, muchas gracias por estar acá. Les cuento que estamos en el estudio Loopland. Es un estudio que... ¿Les gusta cómo está el estudio? Tremendo. La cagó. Impactado. Iluminación de primera, cámara. Aquí pueden venir, por ejemplo, algunos de sus compañeros los Cóndores a grabar un episodio, un podcast. Ya. Sé que están con un programa. Pueden venir a grabar, pueden grabar un temita. ¿Quién es bueno para cantar en la selección? Choclo. Tomás Sala es ¿Choclo? seco. Como sala. En verdad, Ah, pues juega golf. Aparte, Ah, es lo conozco, seco. amigo Agustín. Sí, aparte sí, de perfecto. golfista, buen cantante. Buen Es cantante. handicap 0 De golf. de golf. Sí, es muy bueno. Y canta. Canta Luis espectacular. Miguel de la selección. No, Luis Miguel, y ese, además no, está rubiecito. Arjona, también está Arjona. Cristóbal Game es Arjona. Pueden Sí. venir acá a grabar a Loopland, así que nada, pues bienvenidos. Muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo ha sido este mes en cuanto a los eventos? ¿Cómo van con los eventos, toda esta conmoción después de esta tremenda clasificación, muchachos? Han sido muy intensos, un mes, creo que cumplimos, Sí, el sábado casi un mes, cumplimos sí. un mes. Las primeras 2 semanas fueron libres y ahí nos tocó ir a La Moneda, ir al Congreso, hacer como ese papel más como político y también entendíamos que teníamos que capitalizar el momento porque los recursos, si bien hay, todavía nos faltan mucho. Entonces, quizás en el papel se puede ver, oh, los Cóndores la están rompiendo, pero todavía creemos que nos falta mucho y en ese sentido los jugadores como que lo entendimos y tomamos un rol. Y como decía Domingo, volvimos 2 semanas a entrenar. Ya en la mira Italia, estábamos pidiendo hace rato jugar contra equipos Tier 1. Se nos dio, así que tenemos que aprovechar la oportunidad. Y a Pablito, a nuestro coach, se le ocurrió citarnos a las 6 de la mañana. A nosotros nos gustan los desafíos, en verdad. Entonces como que lo tomamos súper bien. Buenísimo. Y no, realmente muy bien. Bueno, y terminamos tipo 12 y todavía seguimos llenos de cosas, ¿cachai? Pero espera, terminan tipo 12. El día de entrenamiento se termina. Sí, ¿Cómo es eso? Le iba a preguntar, ¿cómo es su día, bueno, la estructura? Un día normal que entrenamos, o sea, estamos citados a las 8 de la mañana. Llegamos a las 8, tenemos un desayuno de 8 a 8:40. Después tenemos en general 20 minutos de video, análisis de video. Y ya a las 9:30 se empieza como el día de entrenamiento. Partimos divididos entre forwards y backs. Uno de esos grupos parte en el gimnasio y el otro en cancha. Trabajo gimnasio muy enfocado en la fuerza, en potencia. Y el trabajo ya en cancha, dependiendo del grupo que está ahí, ya es muy enfocado en tu posición, en lo técnico y en como ese pequeño subgrupo. Los backs igual como que cambia mucho el día a día de unidades, Sí, pero claro. los forwards es o un día Scrum y el otro día Line y Mall, ¿cachai? Porque Perfecto. nosotros al final tenemos como 2 grandes áreas de obtención, que es el Scrum, que es esa tortuguita, y después el Line Out, que es como ese lateral donde levantamos a los jugadores. Claro, los backs lo pasamos bien. Sí. Exactamente. Nosotros quedamos con chichones, los backs quedan Cagados de la risa. peinaditos. Oye, Y bueno, y después de eso, tenemos como un pequeño break y después un entrenamiento largo, todos juntos, como integrado. Y ahí nos hacen lanzamientos, después se llaman como Conexión defensiva, juegos condicionados. juegos condicionados y después como un 15 contra 15 donde hacen peores escenarios. Ahí corrí mucho y una vez termina eso, nos hacen un físico, ya sea corriendo, carreras, de como le dicen, o unos fit conditioning. Y una vez se termina eso, nos duchamos, almorzamos y para la casa. Tipo 2. Dos, Tipo 2 2:30. estamos listos. ya, perfecto.
¿Tienen las tardes un poquito más libres para recuperar, comer, una siestecita o algo? Sí, igual como que todos igual somos bien movidos, ¿cachai? Como al final, como que tú decís, las tardes igual se nos hacen largas. Y cada uno a medida que han ido pasando los años, como que se han ido consiguiendo como cosas para hacer en las tardes, cosas que te aportan en la parte quizá económica, pero también en el trabajo invisible que hablamos, para recuperar. Nosotros, por ejemplo, somos entrenadores de la M16 de All Boys, No. ¿cachai? Y eso no solamente, o sea, nos aporta en la parte quizá económica, pero da lo mismo porque nos pagan súper poco, pero sí el hecho de ser entrenador nos ha hecho mucho mejores jugadores, ¿cachai? Porque tenemos otra capacidad de análisis. Totalmente. También, o sea, la parte de regulación hacemos harto y creo que somos como, en ese sentido, el equipo ha sido como súper mateo en relación al pasado y yo te diría que, no sé, de 3 de los 5 días de la semana, la gran mayoría en la tarde va a hacer un extra de playita Lógico. o meterse a un sauna, elongar, como que ya entendemos como que a este nivel y con el nivel de entrenamiento que tenemos, como todos esos pequeños detalles o trabajos invisibles, nos suma muchísimo. Hablando un poco de tú dijiste, Cleme, nos pagan poco. ¿Qué porcentaje de la selección está dedicada 100% al rugby que le permite vivir del rugby? Por la gente que no sabe, porque lo que les dije al principio, antes de que partiéramos grabando, la idea de este podcast, cuando yo los vi a ustedes, dije, quiero invitarlos a ustedes porque también quiero darle más visibilidad al rugby a la gente que no sabe de rugby. A las empresas, a gente que, porque uno dice, son rugbyistas, pasa lo mismo con algunos golfistas que dicen, debe tener el proyecto armado, Claro. le sobran las lucas, y eso no es así. No es así. Mira, nosotros en el plantel somos más o menos 40 jugadores, pero yo te diría que de los 40 hay muchos que son universitarios o que están partiendo el proceso ya 1 o 2 años, a ellos les pagan un viático, boleta de honorario, y después yo creo que hay unos 20 que sí les da para ir, pero para ir al justo, ¿cachai? Igual es algo que ha ido creciendo como exponencialmente, o no sé si exponencialmente, pero ha ido creciendo. De poco. De a poco. Y onda, yo pienso, mi hermano chico tiene 14 y creo que a él sí va a tener la suerte de, o a él o a los que tengan 14 o menos, sí van a poder ser deportistas y rugbyistas profesionales con quizás proyectarse, porque al final lo que hablamos el otro día, ¿te acordáis con Ray Martínez? Que un jugador realmente es profesional cuando se retira, por ejemplo, a los 35, tiene la capacidad de jubilarse y no trabajar nunca más por el resto de su vida, ¿cachai? Porque al final tú estás ahí armando tu carrera, exhibiendo tu mayor activo, que es tu cuerpo, y es el jugador profesional, que puede retirarse a los 38 y si quiere no puede hacer nada, o sea, no hace nada más, en el caso de los futbolistas, ¿cachai? Pero en nuestro caso no es muy difícil. Sí, estamos muy lejanos a eso y también lo que ha ido pasando es que la generación que empezó este proceso, que somos, en ese minuto teníamos 20, hoy día ya tenemos 27, ya empezáis a tener más proyecciones de vivir solo, empezar a ahorrar, como cualquier persona de 27 años. Y en ese sentido creo que todavía falta, o sea, no, es como que hay que buscarse algo por el lado. Hay muchos que están viendo opciones de emprender, otros que hacen cursos, no sé, de finanzas o entrenan a equipos, pero hoy día lamentablemente no es que somos profesionales al 100% como, claro, el foco decía Cleme de terminar tu carrera y estar listo. En el caso de ustedes, fue una decisión que tomaron cuando estudiaron. Bueno, tú me dijiste que estáis trabajando ahora. ¿Cómo lo hicieron cuando tenían 18, 19 años? ¿Qué pasó por la mente de usted en base a la decisión y cómo fue el apoyo de sus papás con eso? No, fuimos Se fue dando. persiguiendo el sueño, como que fue muy de... Nosotros nacimos en una casa donde el rugby era como todo. Mi viejo también fue seleccionado. No, él es como... Fue un gran jugador y de All Boys, de nuestro club, es como de los pioneros de lo que fue la escuelita. La escuelita era como... Las categorías infantiles. Las categorías infantiles y fuimos como esa primera generación que empezó a los 4 o 5 años cuando el club estaba en Peñalolén. Y desde ahí que hemos sido unos fanáticos, pasando proceso de colegio, del club, después selección de menores. Y el 2017 jugamos el Mundial M20 y nos llaman a la selección adulta.
Y ahí la realidad era muy distinta. Era una selección adulta que yo creo que todos querían ganar, pero no había nada. Las prioridades eran otras. Las prioridades eran otras. Y ahí fuimos compatibilizándolo con el estudio. Pero en la casa siempre como la regla fue como, jueguen rugby, pero el título tiene que ir sí o sí. Tiene que ir sí o sí. Y lo logramos. Sí, pero en ese sentido igual tuvimos mucha, no sé si suerte, pero por ejemplo, nuestros primeros 2 años de la U somos los 2 ingenieros. Como les decía, con Domingo me sigue para todos lados. Somos los 2 ingenieros. ¿Quién nació primero de todo esto? Venga, Ah, ya, 2 papá. minutos. Papá. Mayor. Papá. Somos ingenieros comercial de la Chile y entramos en el 2017 a la U. 2017 y 2018 no había alto rendimiento en Chile. Entonces, si bien estábamos en la selección, entrenábamos 1 o 2 veces a la semana en las tardes, a las 7:30, ¿cachai? Era como No, casi que un club social, sí, ¿cachai? claro. La prioridad era otra. Entonces ahí nosotros estábamos full relajados con la U, podíamos ir a clase, todo. Después el 2019, que fue el primer año de alto rendimiento, cuando llegó Pablo Lemoine, que ahí todavía no nos pagaban nada, tuvimos que buscar cuál era el horario que nos adecuaba para seguir teniendo como para tener 2 prioridades como Claro. absolutas, que Y era... tomar menos ramos. Y Tomamos también 4 tomar menos ramos. ramos. Entonces entrenamos de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Después cada uno hacía sus vías normales, nosotros a la U, los que trabajaban a trabajar y después nos juntábamos en las tardes. Es decir, igual medíamos 5 horas al día, ¿cachai? Pero no eran las horas óptimas, pero No. era el único tiempo que podíamos Claro. juntarnos. Y pasó que el finales del 2019, no sé si te acordáis, fue el estallido social. Entonces Sí, obvio. tuvimos el segundo semestre online, ¿cachai? Entonces Los exámenes. los exámenes online. Después vino la pandemia, pandemia. todo online. Entonces los últimos 3 años para nosotros fueron todo online. Entonces eso nos ayudó mucho Obvio. porque nosotros igual éramos Mateo, como que nos importaba la U, ¿cachai? Pero sabíamos que íbamos a entrenar de 9 a 2 después en el 2020, 2021, 2022 y después llegábamos a la casa y en las tardes teníamos todas las clases grabadas, ¿cachai? Entonces No, perfecto. nos ayudó mucho. Para los cabros chicos ahora está mucho más heavy, pero las universidades sí están entendiendo un poco más este proceso, ¿cachai? Lo están ayudando, los cabros ya saben cómo organizarse, entonces creo que estamos De remando hecho, con... Clemente con otro compañero le hicieron un taller Sí, po. de cómo tomar ramos y cómo hacer que los profesores lo apañen. Extraordinario. Básicamente le enseñó a escribir mail a los cabros. Porque los cabros de 19 años llegaban pensando que la universidad era un colegio y se Claro. terminaban piteando el primer semestre completo, ¿cachai? Entonces yo lo único que les dije fue, compadre, onda, tomar ramos es el mismo análisis que tú haces para el line-out, lo tenéis que hacer para tomar ramos. Tenéis que ver cuáles son los profesores que les gusta el rugby. Y existe, no sé, en la FEN existía una Wikipedia de profesores. Te teníais que leer... Wikifen. Te teníais que saber la Wikifen de memoria. Después... ¿Cuáles son tus calendarios? ¿Cuáles los son tus horarios? calendarios? Después mandarle mail a los profesores, ponerle así el mail. Profesor, me han hablado súper bien de su curso, me encantaría formar con usted, pero sabe que quizás no voy a poder ir a clase, pero voy a hacer todo lo posible para cada vez que pueda ir. Y No, al la final gestión, pues, claro. tenéis que ser vivo, ¿cachai? Sí, lógico. Porque si no, no vaya a terminar la carrera. No. Y es importante, por el caso de ustedes, la pudieron terminar, los felicito. Han hecho un esfuerzo tremendo en sus vidas, han conseguido logros lo más importante del rugby a nivel de historia. ¿Qué ha sido para ustedes toda esta experiencia que de repente, yo sé que hay momentos que uno como que aterriza, como que decís, wow, ¿cuáles son los momentos que ustedes han dicho, la cagó lo que hemos logrado por Chile? A mí, bueno, primero que nada, el Mundial, el de Francia 2023. Yo siempre digo que para mí los momentos como más emocionantes y que como que quizás estoy más presente y como un poco, no sé si más presente, pero empezando un poco más fuera del partido, es como en esos buses camino al estadio. Oh. Y en el Mundial, como esos buses camino al estadio, ver a la gente, ver la cantidad de chilenos que fueron, fue impresionante. Pero esto no quedó ahí, sino que ahora para el Sausalito se repitió y eso es algo que para mí es único. Como para el partido del Sausalito, con todo lo que pasó, que se limitó el aforo, nos pusimos a pelear para que sea grande, se logró, y ver cómo la gente reaccionó ante esto, ahí dije como, compadre, la acabó lo que estamos haciendo. O como que estamos cambiando el rugby en Chile para siempre. A mí es difícil como sentarse y decir como lo logramos, porque cuando me estaba sentando, por ejemplo, te voy a poner un caso particular,
después de 2 semanas de que clasificamos, ir para allá, cuando realmente me estaba sentando y decir como, lo logramos, te ponen el partido de Italia. Y ahora tenía un nuevo objetivo, ¿cachai? Y estáis todo el rato así, ¿cachai? Y es lo rico, ¿cachai? Es lo que te mantiene vivo. Desafiante, la zona de confort no existe. No existe. Y no sé, clasificamos al Mundial el 2022. Algo impensado, que era, si tú me preguntabas 3 años antes, era matemáticamente imposible. Ese partido fue en Denver contra Estados Unidos. Fuimos perdiendo la serie 157 minutos de 160. Lo ganamos los últimos 3 minutos. Fue una locura. Ya, y 2 semanas volvimos a entrenar. Nos dicen que en noviembre jugamos contra Tonga, Rumania y Leinster, que es uno de los mejores equipos de Europa. Pues sí, qué locura, ¿cachai? Y no paro. Después terminan esos partidos y próximo año pretemporada para el Mundial, ¿cachai? Y estáis todo el rato así, ¿cachai? Entonces yo te juro que cuando me senté, no sé, a hablar con mi hija como mamá, lo logramos, y la cuestión fue como, pero en 2 semanas más Italia. Claro. Es como, con Domingo últimamente hemos hecho varias charlas y nos ha tocado ir harto al retail, y es lo mismo, el retail tenía el cyber, después terminar el cyber, Navidad al toque, después Navidad, liquidaciones, escolaridad, y así, no paráis. Y es rico eso. Eso te mantiene de alguna forma como con esa energía prendida constantemente, porque de repente pasa cuando estáis en un lapsus que te relajáis, por así decirlo, de repente como que sentís que y ha pasado con algunos deportistas que han logrado. Y es lo más peligroso. Me dijiste el Chino Río, número 1, se mantuvo por el talento obviamente que tiene, pero de alguna forma igual, ustedes saben que quiso retirarse después en el camarín, después de haber sido número 1, como que te baja esa adrenalina, como que bajáis y decís, me quedo con esto ya estamos, pero les mantiene el hambre activa. Y diría que es como casi, no sé si como el mal del deportista chileno. Sí, claro. Pero si uno se pone analítico y ve como con perspectiva, somos malos para consolidar procesos, como que salís campeón una vez y después nos vamos a la cresta. El fútbol, generación dorada, nos fuimos a la cresta. El chileno nos cuesta ser constante. Es muy conformista el chileno. Una vez que llega y luego se conforma, no sé, las victorias morales por ejemplo, de los chilenos, como a nosotros nos pasó mucho. Como perdiste contra Uruguay, pero perdiste por poco y te aplaudían, ¿cachai? Y nosotros como, no quiero eso, onda, perdimos contra Uruguay y próximo partido le tenemos que ir a ganar, ¿cachai? Como, fue como una realidad, pero al mismo tiempo eran esas victorias morales las que te demostraban que estáis haciendo las cosas bien, porque antes perdíais por 70 y ahora estáis perdiendo por 10, ¿cachai? Entonces también hay que saber cómo balancear y verle siempre el vaso medio lleno a las derrotas, ¿cachai? Eso es distinto, porque en el fondo pasa que en su tiempo pasaba en el fútbol, que siempre se le ha dado mucha cobertura al fútbol, sobre todo este último tiempo ha pasado una cosa distinta con el fútbol, que está en su peor momento, salimos último, y justamente muchos deportistas, usted, Joaco, en el tema del golf, hubo panamericanos acá en Chile, donde se demostraron muchos deportistas que... Y se hicieron muy bien las cosas en términos de gestión y resultados. ¿Qué opinan ustedes de esta cobertura? Porque de repente pasa mucho el tema medios, prensa, que todo es fútbol. De repente clasificaron al Mundial y de repente puede haber salido Colo-Colo campeón en vez del logro de ustedes, ¿cachai? ¿Cómo ven ese tema de la cobertura de los medios, de los periodistas en cuanto a los deportes, en el caso de ustedes, de su deporte? Mira, yo con creyente desde chico, camino al colegio, nos íbamos todos los días leyendo el diario del deporte, y desde muy chico yo siempre me cuestionaba, porque yo lo leía entero y decía como, no puedo creer que solamente la mitad de la última página de un diario de 10 páginas sean otros deportes. Y me parece que... Chiquitito. Y enano. En amarillito y al final. Sí. Amarillito al final. Y creo que algo que sí puede ser que esté mejorando, pero que falta muchísimo todavía. O sea, la cobertura hacia el otro deporte, el rugby. O sea, el rugby ya lo logramos clasificar y éramos. O sea, ya no volvió a salir hace 3 semanas. Salió una semana y la cobertura no ha sido mucha después. Lo mismo no sé, escuchaba el otro día tu podcast con el Mati. El Mati decía como, no entiendo cómo nosotros el esquí o el remo, que somos los deportes que conseguimos más medallas en todos los torneos, exacto, nunca tenemos un espacio en la noticia, en la prensa. Entonces, creo que se está mejorando, pero todavía hay mucho que mejorar.
El rugby, para darte un ejemplo, también es un deporte, una herramienta social enorme. O sea, te da muchísimos valores, ¿no? Hay respeto, hay disciplina, hay íntegro, o sea, puedes jugar si eres flaco, eres alto, eres bajo. Entonces, siento que más allá del resultado, más allá que se dé cobertura por resultados, sería dar cobertura por lo que entrega la gente. Eso es muy importante lo que decís tú, porque al final el rugby y los deportes, no solamente el fútbol, entregan muchos valores. En el caso de ustedes lo han trasuntado y la gente se ha dado cuenta. O sea, imagínate ese estadio lleno, por lo valiente que son, yo de verdad los felicito. O sea, para mí es un honor tenerlo acá. El tema del acceso al rugby, ¿cómo lo ven ustedes fuera de Santiago? Los colegios, si no son británicos, ¿se puede jugar rugby igual? ¿Cómo es ese tema para la gente que no sabe? Sí, el rugby es un deporte que ha crecido demasiado en los últimos años. Como decís tú, en un principio, 10, 20 años, era un deporte sumamente elitista. Es un deporte que que vino en su momento de Inglaterra, pero llegó a Sudamérica en 1900. De hecho, el equipo Pablo de Uruguay se fundó en 61. 1861. Entonces, está hace mucho tiempo, pero ha sido manejado como los últimos 20 años por estos colegios británicos. Y también hay clubes como muy tradicionales, como es la Católica, el Country, el Stad. Pero ahora está creciendo mucho, mucho, mucho. Muchos municipios lo están tomando como una herramienta, primero todo, para acceder a seguridad. Al final, tú en una población, un niño tiene dos opciones: o se mete a hacer deporte o se mete a delinquir. ¿Cachai? Sí, claro. Entonces los municipios lo están realmente tomando como una herramienta. Y al final, ¿tú qué necesitáis? Necesitáis una pelota ovalada y no necesitáis ni siquiera una cancha. Nosotros entrenamos en tierra por 5 años. Lo que sí, yo creo que un recurso bien particularidad es que es un deporte que es difícil de entender y necesitáis muchos profesores o personas que entiendan bien el deporte, Te orienten. Educación y sean capaces. No, en verdad no tienen para qué irse, porque también tú sabes, hay muchas posiciones, hay como 10 posiciones. Pero yo creo que a un nivel, ya con enseñarle a dar un pase, a entender que el pase tiene que ser para atrás, que el principio básico es avanzar, el juego en equipo, juego agrupado, leer los espacios, yo creo que hemos crecido mucho. Y el apoyo del banco, ¿se puede hablar del banco? Sí, lo que queráis. Estamos buscando auspiciadores todavía, estamos abiertos. Así que el apoyo del Banco de Chile también ha sido crucial, porque hay sucursales en todos lados, desde Arica hasta... Y nosotros éramos los que salían en las fotos, ¿cachai? Entonces eso también nos ha ayudado mucho. No, y clubes hay hoy día, yo te diría que en todas las regiones de Chile, hoy día hay 4 centros de alto rendimiento a lo largo del país. Hay en Antofagasta, hay en Viña, hay en Concepción. Entonces, como que se está armando un proyecto grande y nosotros cada vez que vamos a jugar a la región es cuando más nos apoyan. Los estadios más llenos han estado en región, salvo el Estadio Nacional que jugamos el año pasado. Sí. Donde más nos apoyan es en región. Es impresionante el apoyo. Entonces, creo que el rugby ya no es un deporte elitista ni centralista para nada. Hay una realidad que es la realidad geográfica de Chile, que es un país delgadito, se concentra en el centro, ¿cachai? Pero eso pasa a nivel económico, a nivel deportivo, a nivel político. Claro. Es una realidad de la geografía del país. Y sabiendo que nos cuesta, justamente por eso armamos los centros de alto rendimiento en cada zona geográfica. Idealmente lo mejor sería agregar uno más quizás en Arica y uno más, no sé, pues en Puerto Montt, ¿cachai? Para realmente, pero es un proceso que vamos cada año creciendo, ¿cachai? En un principio eran solo 2 centros, ahora 4 y no sé, pues en 2 años más serán 8. Buenísimo. Muchachos, bueno, me contaron un poco de su inicio en el rugby. ¿Qué significa para ustedes su familia? El apoyo de sus papás. ¿Ustedes tienen 3 hermanos más chicos? Sí, somos 5. Cuéntame un poquito de la interna en su hogar y la importancia de los valores que le transmitieron sus padres. Creo que, para resumirlo un poco, cuando uno gana, todo el mundo te escribe por WhatsApp, está lleno de mensajes.
Y cuando perdemos, lo hablamos el otro día con un cliente, siempre hay un mensaje y ese es el de la familia. Entonces, creo que son el pilar de por qué llegamos donde estamos, los que nos apoyaron, los que nos han ayudado en frustraciones, en lesiones, en la victoria, en la derrota, siempre han estado ahí y creo que también siempre como que estuvieron convencidos y estaban enamorados de que nosotros estuviésemos en este proyecto. Con resultados, sin resultados, con plata, sin plata, levantándonos a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana, siempre estaban apoyándonos y diciéndonos que, convenciéndonos también, como si teníamos alguna duda, yo siempre buscaba a mi vieja, a mi viejo, para orientarme y siempre me dieron un buen consejo. Y después mi hermano chico, cuando uno en estas dinámicas de grupo que hacíamos, hubo veces que nos preguntamos como ¿por quién está acá? O ¿por qué? O ¿para qué? Y después de clasificar al primer mundial, hicimos esta dinámica y yo empecé a cuestionar como ¿por qué quiero llegar a Australia? Y sé como lo lindo que fue para ellos poder acompañarnos en Francia 2023, la experiencia de vida que se llevan que no se van a olvidar nunca de viajar con mis viejos, todos juntos, pasándolo increíble, llorando en el estadio, llorándonos cuando nos veían. Entonces, para mí, clasificar a Australia era como volver a darle ese regalo de poder acompañarnos en otro mundial. Sí. Y para que te hagáis una idea como lo importante del apoyo de nuestros papás, como una anécdota, el 2023 teníamos un partido de Selknam el viernes y era jueves. Y ese mismo viernes jugábamos el viernes a las 8 de la tarde contra Peñarol. Y el viernes en la mañana teníamos el examen de grado de la universidad. Y el jueves en la noche... No me quemes. Sí, el jueves en la noche... Era mi primer partido de vuelta del Cruzado también. Y el jueves en la noche se muere mi abuelo. No te creo. Y entonces tuvimos que ir a dar el examen de grado. Después ir dar uno en la mañana. Perdón, toda la razón. Uno en la mañana. Ir a la misa, ir al velorio, ir al cementerio, ir a dar el de la tarde. Y ahí yo le digo a mi mamá como mamá, como pucha, tengo el partido, no sé qué hacer. Y me dijo, tú tienes que ir a jugar ese partido. Y era lo único que yo quería escuchar, ¿cachai? Era lo único que quería hacer yo era ir a dar mi examen de grado, estar con mi familia, ir a dar de nuevo el examen de grado y jugar, ¿cachai? Pero el hecho que me lo haya dicho ella fue como, qué rico, ¿cachai? Como una tranquilidad. Como el apoyo, ¿cachai? Lógico. Que cualquier otra, no sé, cualquier otra persona o amigo te hubiera dicho como, creo que no Hasta es... los entrenadores nos decían Sí, como... los entrenadores, como creo que no es lo indicado que vayáis a jugar, creo que, no sé, tenéis que estar con tu familia. Y para nosotros el rugby, jugar rugby es eso, ¿cachai? Es familia, ¿cachai? Entonces mi mamá, nunca me voy a olvidar de eso, fue como realmente sentir que tengo a mi mamá realmente en las buenas, en las malas, como que ese apoyo fue increíble. Yo creo que otro pilar fundamental en nuestra familia que también nos acompañó al Mundial es la Vivi, que ella ha trabajado en mi casa desde que el día que nacimos y ella es también un pilar. La más fan. La más fanática, la que nos alimentó todos los días de nuestras vidas. Mira, Así que están ahora aquí a la Vivi nos en su escucha, prime. decirle que la queremos mucho, que le estamos muy agradecidos y que nada, ha sido fundamental en este proceso. Y que nos vamos a Australia, sí o sí, porque la llevamos, fue con nosotros a Francia. y Australia, sí o sí. Yo, si tengo que sacar las plata a mi bolsillo, me las juego por la vida. Eso. Y está Cábala. dicho. Busquemos a alguien que nos apoye para que También, todos vayamos aquí a escalar al 10. Para que los Sasá puedan Sasá por Australia. Exactamente. Una agencia de viaje, güey. Oye, hay empresarios puta, que son cagados algunos con el tema del deporte. Pasa mucho en todos los deportes. Y eso que el incentivar al deporte, si lo manejáis de una manera estratégica, primero todo, te entrega un diferenciador. Y segundo, yo no soy abogado o tributario ni nada, pero sé que hay maneras de, no sé si reducir impuestos o algo por el estilo. Lógico. Beneficios, ¿cachai? Como Y la ley de donaciones, que Exacto. hay cosas para hacer. Hay cosas se para puede hacer. Y esa es la diferencia entre por qué Estados Unidos es tan exitoso en lo que hace, o por qué los europeos son tan exitosos, por qué los argentinos, que son nuestros vecinos, son tan exitosos, y por qué Chile le cuesta tanto.
es una realidad. ¿Qué crítica haces tú, Domingo, respecto a lo que dice Clemente, respecto a eso? Sí, creo que más que una crítica haría ¿Tu opinión una respecto? invitación a que se abran, como que a darle una oportunidad, no solamente al rugby, sino a muchos otros deportes, porque nada, hay que entender que el de alto rendimiento hoy día se necesitan lucas, o sea, vaya a competir con los mejores del mundo, vaya a girar al otro lado del mundo, necesitáis buenas condiciones, porque al final los resultados no salen por sí solos, ya no basta solamente con talento, no basta con una casualidad, sino que necesitan procesos serios, y en ese sentido para mí la empresa privada juega un rol fundamental. Así que mi invitación a las empresas privadas es que apoyen a equipos y también a deportistas individuales, que me imagino lo duro que debe ser también. Sí. Y no solamente, o sea, el alto rendimiento es fundamental, pero también ahora el gran problema en Chile está siendo el tema de seguridad, delincuencia. El hecho de tener deporte en jóvenes hace que ese número N de delincuentes baje significantemente. Entonces, también hay una oportunidad para realmente generar un cambio en el Chile que queremos para el futuro con el deporte. Totalmente. Y yo creo que no lo entendemos, como que los chilenos somos muy tercos, y estoy hablando sector privado y sector público. ¿Cuándo voy a ser concejal o algo así? Estuvieron ahí en la mañana en Vitacura, ya. Sí, nos recibieron en la municipalidad un buen desayuno. Oye, estas charlas que están dando, cuéntame un poquito de eso, y para la gente que no sabe, están dando charlas del retail, dijiste, Clemente. ¿Cómo ha sido esa experiencia? O sea, hemos dado charlas en distintas industrias. Eso Ya. es muy bacán porque nos ha tocado conocer industrias muy distintas, no sé, desde la Raín Vial, financiera, Codelco, minera. Ayer estuvimos en Arco Prime con Pronto De Copec, tecnología. Falabella, tecnología, después sindicato. Hemos estado en la H, en muchos lugares. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Un storytelling, que es la historia del amateurismo al profesionalismo. Es una historia muy entretenida, con muchos obstáculos, que muestra cómo un equipo adaptable y con un propósito claro puede generar realmente un cambio y transformar un imposible en un posible. Y además tenemos mucho material audiovisual. Entonces, la gracia es que, como te decía, está este storytelling y nosotros nos adecuamos a la problemática que quiera resolver o al dolor que tenga la empresa que estamos en cuestión. Analizando también a quién le vamos a presentar, cómo es la audiencia, cuál es el mensaje que quieren que se quede. Y la verdad que no ha ido muy bien, porque nuestra historia en sí es muy como inspiradora. Puta, que ahora lindo el Capi, weón. Oye, Hola, bien. oh, Está inspirado hoy día. Oye, weón, pero voy a salir a vender ahora yo. Oye, y más allá de eso, también algo lindo que es que como que seguimos compartiendo, seguimos expandiendo el rugby en Chile, ¿cachai? O sea, de esa charla creo que un 30% conocía el rugby, conocía los Cóndores. Estamos llegando a un 70% más en cada charla, y al final es como sentir como la gente se queda con nuestra historia, se quedan con enseñanzas, se quedan con cosas simples como, no sé, que sacabas un partido donde pusiste el cuerpo en la línea, te sacaste la mugre con el de al frente, y después fuiste lo suficientemente humilde para ir y tomarte una chela con él y compartir. Es como todas esas cosas la gente le choca, y algo que para nosotros es súper normal. Es como algo básico del rugby, el tercer tiempo. Y como esa, hay muchas como enseñanzas que son al final una escuela de vida que seguimos compartiendo, y al final yo me quedo con eso, como con más gente que sigue conociendo nuestro deporte. Los comentarios de la gente que no sigue o que está hace poquito siguiendo el rugby, ¿cómo lo han tomado de estas charlas que han dado? La gente que de repente se acerca en la calle o les mandan mensajes por Instagram. ¿Qué es lo más como sorprendente que le ha pasado con gente que no está tan metida en el rugby? Mensajes como... Sí, cacha que uno, al primer mundial que fuimos en Francia, sabíamos que iba a ser muy difícil como generar resultados, porque era nuestro primer mundial, jugábamos contra equipos que habían ido a 10 mundiales seguidos, nosotros nunca. Pero uno de los objetivos que nos pusimos es como emocionar a personas, ¿cachai? Ligadas y no ligadas al rugby. Creo que respondiendo a tu pregunta, como que esa es la mayor como satisfacción al terminar la charla, ver como gente que no conocía nada de rugby, que nos había visto quizás en la tele o en Instagram, realmente se emociona
y quiere sacarse fotos con nosotros para mandárselo a su familia y decir, hoy día conocí a estos cabros, se cagan la historia, como que eso es lo más gratificante. Tocar esa fibra. Y a El poder mí, emocionar. Creo que dos cosas que me han pasado muy lindas fue después del último partido, bueno, regalé mis toperoles, regalé mis calcetines, mis shorts, regalé todo. Y en una me tuvo un niño y nunca me había tocado que un niño como que se haya puesto a llorar saludándome. Y eso creo que fue como muy, muy emocionante. Me decía gracias, gracias, y lloraba yo desesperado porque había una reja y que en el fondo no tenía como darle un abrazo y decirle como, bueno, gracias a ti, tranquilo, como, qué rico que esté acá. Y después lo otro que me quedo es, el otro día después de una charla se nos acercó una persona a decirnos como, yo no sé nada de rugby, nada. Pero por primera vez en años me senté a ver su partido sin entender nada de lo que pasaba. Y después de ganar terminé abrazado con toda mi familia, emocionado, llorando, y me volví como a reenamorar del equipo chileno, del deporte que sea. Qué fuerte. Y eso también como que me marcó y fue como, wow, qué locura lo que estamos haciendo. Qué hey. No, yo, de hecho, después de esta conversación, estoy bien emocionado, se los digo súper en serio. Ha sido un capítulo bacán. Vamos a hacer un... No tenemos agüita acá para... Tómate la mía, Clemen. Dale nomás. Oye, tenemos agua, amagua. Aquí tengo unos regalitos para usted. Estamos aquí tomando agüita porque estoy emocionado de tomar. Ha sido un capítulo increíble. Muchachos, hablamos de los momentos alegres. ¿Cuáles han sido los momentos más adversos, los momentos más tristes? A mí me tocó que se lesionó 2 veces Domingo de los Cruzados. Le ha tocado duro con las lesiones. Entonces, para mí eso igual es duro porque... Igual te has lesionado. Sí, pero nunca, pero 2 meses, 3 meses. Sí. Sí, yo me he operado 2 veces, pero me rompí el Lisfranc de la pata, me operé, y también me rompí el peroné. Pero he sacado la operación, pero Domingo le ha tocado duro porque primero todo, bueno, ahí lo va a contar él, pero cuando se operó por primera vez se le infectó el injerto, entonces se tuvo que volver a operar, tuvo una regulación muy pelúa. Y después ahora este año de nuevo, entonces creo que eso ha sido duro. Y también lo que fue muy duro este año personal fue cuando se lesiona Marto, se lesiona Domingo, se lesiona Marcelo, se lesiona Benjaiela, ¿quién más se lesiona? Pues habían 5 cortes de ligamento y era nada, yo que estaba volviendo de lesión me dicen, vaya a ser el capitán, yo feliz, pero fue difícil como me la tuve que comer callado porque no voy a andar diciendo... Pucha, estoy nervioso. Era el capitán, ¿cachai? Tenía que bancarme y salir a buscar resultados porque estábamos afuera semi. Sí, y teníamos que ganar los 3 partidos, los últimos 3 partidos, si no quedábamos fuera. Y ganamos los 3 partidos, ¿cachai? Y ganamos todos los partidos por 1 punto. Entonces, ese momento para mí fue durísimo, pero como decimos con Domingo, al final los momentos duros son los que hacen que, no sé, vayamos clasificado, no sé, por segunda vez a Francia, ¿cachai? Entonces agradecido por esos momentos. Muy agradecido. Sí, yo, bueno, algo habló Clemente. El tema de las lesiones, creo que la primera, que fue el 2022, fue durísima, porque primero que nada venía en un momento de juego así ridículo, estaba jugando muy, muy bien. En tu prime. Estaba así en un muy buen momento, estaba con mucha confianza. Me acuerdo, fue en mayo del 2022 y en julio teníamos un partido con Escocia. Y después venía la clasificación al Mundial contra Estados Unidos. Entonces, allá hemos hecho unos camps de preparación para esos partidos muy duros. Entonces, había un involucramiento sentimental enorme. Como yo ya estaba demasiado involucrado emocionalmente, me acuerdo que me lesionó y se me derrumbó el mundo. Yo creo que esa infección que me pasó se la atribuiría un 80% a estar con las defensas bajas por la mala salud mental que estaba teniendo. Estaba mal, estaba en un hoyo, me cuestionaba todo, no había día que no me preguntaba por qué a mí. Terminé, me opero, a la semana empecé con fiebre, terminé internado 2 semanas en la clínica Metz. Me hacían 5 exámenes al día de sangre porque estaba con la infección y seguía con malos números. Estaba con un catéter, vancomicina, bajé como 9 kilos.
bailé con la fea mal. Me fui después 2 semanas más internado a la casa como internación. Con enfermera Con todos una los días. enfermera de 6 a 7 de la mañana y de 7 a 8 de la noche pasándome la vancomicina. Y después de eso se acaba la vancomicina, me empiezan a dar otro antibiótico, me dio alergia, me dio un rash entero y mis exámenes médicos me seguían saliendo malos. Qué Entonces duro. me empecé a asustar, pensé que quizás tenía algún tipo de problema, cáncer, a cualquier cosa. Me acuerdo de estar llamando al doctor y decirle, dime qué me pasa porque esto no es normal. Y ahí entendí que estaba muy mal de cabeza. Me agarró un doctor argentino que fue un crack. Me dijo, tú estáis como estáis porque estáis mal de cabeza. Me mandó a hacer acupuntura. Empecé con la acupuntura y después fue como en mis momentos más vulnerables. Me acerqué a mi mamá y le dije, mamá, estoy mal, quiero ir al psiquiatra. Y ahí fui al psiquiatra, me mediqué, me sirvió mucho. Y acompañado de eso, tuve la suerte de que los cabros hicieron la pega y me tocó viajar a Denver, que eso se lo agradezco a mi vieja y a mi viejo de una manera enorme porque logré estar con el equipo en el momento que clasificamos al Mundial. Y después de eso ya me fui flecha para arriba. Me acuerdo que clasificamos, yo había viajado 8 kilos y en 2 meses los recuperé al toque. Empecé a estar mucho más positivo. Y bueno, después la recuperación se fue dando, volví a los 10 meses a jugar. Me demoré harto, pero muy tranquilo de que ya estaba bien. Y bueno, me tocó por suerte jugar los 4 partidos del Mundial, los 80 minutos, volver a retomar ese nivel que estaba buscando, sentirme como feliz y contento en la cancha. Y después tuve otra mala suerte que fue dura también, fue que me contrataron de Estados Unidos, de New Orleans. Era mi primera experiencia afuera, era un sueño. Yo como que siempre he hablado que mi sueño es jugar afuera. Y bueno, voy a sacar la visa, me la rechazan, no sabía por qué. Vuelvo 2 semanas después, ya había empezado la pretemporada en New Orleans y al mismo tiempo Segnam también ya había empezado. Entonces como que estaba medio como en el limbo, como ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a sacarla de nuevo, me la volvieron a rechazar porque el club había contratado a unos abogados medio truchos y ahí fue como otro baldazo de agua fría. Qué duro, weón. Bueno, llamé a Pablo llorando, como Pablo, me pasó esto. Me dijo, Domi, tranquilo, anda mañana mismo a entrenar con Segnam, no te preocupes del contrato, yo lo veo ahora, vamos para adelante nomás. Y ahí me quedé en Segnam, creo que me costó sacarme como esa espinita porque fue una Lógico, frustración muy obvio. grande. Yo me acuerdo, ya tenía arrendado un departamento, mi polola había sacado pasaje, fue crudo. Pero bueno, después de un año 2024 duro con Segnam, pero con la selección muy bueno. Tuve una buena gira para cerrar el año y el 2025, bueno, me volví a cortar el cruzado. La verdad que fue duro, pero Ya te la sabía. ya me la sabía, ya la tenía por libro. Y Ya había estado en las tinieblas. ya me po, había weón. pasado y yo sabía que si la quería sacar bien, tenía que estar muy bien de De cabeza. arriba, claro. Y fue como ya, compadre, me acuerdo, fue rarísimo porque me llevo a la urgencia, me hacen el típico test. El doctor me dice como, no estáis perfecto, debe ser una 15. Yo como, ya, pues, weón, qué raro, porque yo sentía algo muy feo. Y después vuelve y me dice, puta, no tengo cómo explicarte, pero tenía el cruzado roto. Y ahí me acuerdo, 10 segundos así como ojo lloroso. Conchetumare. Y de la nada digo, ya, weón. A perra, te tocó, vamos positivo al toque. Onda de una, listo. Llamé al doctor Yáñez de Mets, Sí, años. agendamos en una semana, me está operando. Y bueno, mi recuperación creo que utópica. Me la tomé como un desafío y te juro que te podría decir que la disfruté. Me metí de los creo, fui armando en TikTok un día a día de mi recuperación. Me sirvió muchísimo Para que porque lo sigan. iba Ahí teniendo va a salir como, abajito, así que tranquilo. iba poniéndome como pequeño objetivo y también iba teniendo un registro y iba viendo cómo iba mejorando en el día a día. Bueno, me metí más de 150 días al agua fría en la mañana a 5 grados. Me conseguí un sponsor ahí con Iceballs que me fue clave. Me empecé a poner como yo en situaciones incómodas a pesar de lo duro que ya era la lesión,
que me llegaba a entrenar con un boost anímico gigante. Y bueno, después todo lo que hice de regulación, doble jornada, más de 3 meses que entrenaba en la mañana y en la tarde, pequeños extras. Después tuve la suerte de que me metieron al staff de Cóndores, entonces pude estar viendo al equipo al mismo tiempo que hacía mi regulación. Y bueno, llegó el momento de los 5 meses, me voy a hacer una isocinética y estaba con 5% de fuerza más en el isquio operado y en el cuádriceps tenía un 8% de diferencia, que era una locura. O sea, todos los kines me decían, ¿qué onda? ¿Cómo estáis haciendo esto? ¿Estáis locos? ¿Queréis jugar? No voy a poder. Yo les decía, no, yo voy a jugar. Y ahí llega un momento que tuve casi pasó un susto fuerte de la rodilla. Tuve que volver a hacerme una resonancia. Menos mal estaba todo bien y ahí tuve como una aterrizada. Y también me dije a mí mismo como, ya sabes que te estás enfocando mucho en jugar, enfócate en disfrutar. Sí. Y ahí las últimas 3 semanas entrando con el equipo, yo tranquilo si jugaba o no jugaba, hasta que llegó Samoa y ahí me acuerdo de tener una conversación dura con Pablo y decirle como, estoy para jugar, ponme. Yo pensé que era de reserva. Y llega el entrenamiento, puta, por la desgracia, el Nico Garafulich tuvo una lesión fea y me tocó a mí ir de titular. Y ahí nada, se dio como se dio. Volví a jugar a los 6 meses, soñado. Así que de lo malo, siempre vienen cosas buenas. Aprendiste harto, increíble historia. Yo estoy callado escuchando aquí. Falta un vasito. No, pero extraordinario. Chicos, de verdad los felicito. Quería preguntarles lo último. Yo creo que este podcast va a llegar, ojalá llegue a mucha gente porque la historia realmente es increíble. De verdad los felicito. No tengo palabras como para describir como todo el esfuerzo que han hecho. Yo trabajo en alto rendimiento, sé más o menos cómo son los deportistas, el esfuerzo que hay, las lesiones y todo, pero la gente en verdad no dimensiona. De repente ve los resultados. A veces quizá el partido es no más fácil, pero un partido dura es lo que es el resultado, pero lo que hay detrás, el entrenamiento, la hora. O sea, exactamente, la punta del iceberg. Entonces, nada. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Ya para ir finalizando, ¿estamos cortando, no? ¿Estamos bien? Más o menos bien. Ya por aquí viene la Carabinero. Esta experiencia con la Infantería Marina, el curso que hicieron. ¿Fueron los dos? Fuimos los dos. Durísimo. Yo he ido 2 veces. Pero que les pregunté y la cara como que bajó, Sí, así como... No, acá... A mí me gusta, pero es durísimo. Gente, ¿cómo está la moral? Aquí no se pregunta cómo está la moral. La mente siempre domina el cuerpo. Cóndores. Extraordinario. Sí. No, estuvo duro. A mí me tocó hacer porque yo, cuando se fueron la primera vez, yo estaba jugando afuera y volví, lo tuve que hacer con todo el equipo, que éramos como 30. Y primero se supone que éramos 5 días. Los primeros 2 días era desafío del guerrero, que son como 48 horas marchando y haciendo actividades sin dormir. Te hacen bolsa. En verdad, me di cuenta que tenemos la mejor infante marina del mundo. Creo que estamos después de los Navy y de la británica. Sí, es impresionante. Son secos. Pero es duro porque ellos buscan quebrarte. Sí, pues, el objetivo de ellos es quebrarte mentalmente. Están buscando eso. Como que ese es su objetivo. ¿Pasó? No, pues. Por eso cuando fueron ellos no pasó la primera vez y quedaron locos. No entendían cómo no lo habían quebrado. Y fuimos de nuevo nosotros, un año después. Los primeros 2 días nos trataron de quebrar con este desafío del guerrero, que marcháis por 48 horas, tenía actividades de equipo, mover camiones, tirarte al agua, Zodiac, lacrimógena, todo eso en la noche, lloviendo, en pleno julio, cagado frío, en Talcahuano. Ya, y bueno, se acabó el desafío del guerrero, que era duro, sí. Miércoles fuimos a conocer el Huáscar. No íbamos. Pues nos íbamos a las termas. A las termas de Chillán. Teníamos un viaje de desconexión. Yo me había comprado un Sanenú, todo un cocaí, todo, y fuimos a ver el Huáscar y nos bajamos del Huáscar y llega el almirante con sus 2 guardaespaldas a agradecernos por estar ahí, y de la nada se abre como el walkie-talkie de uno de los guardias del almirante y dicen: nos están atacando la isla Quiliquina. Confirmo, nos están atacando Inglaterra, Samoa, Japón, Argentina, nos están atacando. Y entran todos los cabos y sargentos que nos habían hecho bolsa los primeros 2 días.
¡desvestirse, desvestirse! Nos empezaron a poner, nos sacaron toda la ropa, nos las tiraban, ponernos los cascos, el chaleco, nos pasaron los fusiles, obviamente fusiles falsos. Se partieron, se subieron a los Zodiac, nos metieron a unos Zodiac, nos metimos como 15 kilómetros para adentro a la isla Quiliquina. Y ahí estuvimos 2 días en la isla Quiliquina, en un campamento de guerra, teníamos una misión. Teníamos una misión, distintos grupos, como unidades, había un almirante, había toda una estructura, o sea, estaba muy bien hecho. Nosotros dos nos tocó ser, él era comandante de un pelotón y yo era comandante de un pelotón. Yo tenía un enfermero, tenía un radio. Todo full real. Sí, No, como real, real, claro. como si fuera Y ahí a la estuvimos guerra. como 2 días, 48 horas más, sobreviviendo literalmente, como teníamos visiones de encontrar cosas, encontrar armamento, después desactivar, que nos secuestraran a jugadores y teníamos que ir a rescatarlos, tenemos que negociar con los infantes, y así hasta el último día que ya tuvimos que armar un campamento de supervivencia y ahí cocinar, hacer todo con lo que había ahí mismo. Y bueno, llegó el momento, ya hacía un frío espantoso. Estábamos en la playa. Y al borde de la hipotermia. Allá había como un pozón de agua. ¿No fue en Magallanes? No, esto fue en Talcahuano. ¿Y la primera fue en...? No, la última fue en Punta Arenas. Punta Arenas, que esa también fue notable. No, pues temperatura. Pero bueno. la de Punta Arenas fue distinta porque en la de Punta Arenas íbamos a trabajar con los infantes. Estábamos al mismo nivel, como que era un trabajo como colaborativo. Aquí no, aquí nosotros estábamos abajo y ellos estaban arriba. Pero creo que más allá de la experiencia en sí, que fue durísima y nos unió mucho como grupo, lo que más rescato es como cómo nos aportó a crear una cultura que no existía antes. Sí. Crear una cultura cántico, el tema del remo, de no soltar el remo, del propósito, de la fuerza mental. Armamos un código de conducta. Hoy día tenemos 15 reglas de los cóndores que creo que en gran parte fueron como creándose en esta instancia con la infantería. Cuidar, no sé, como moralejas como muy, no sé, que siempre tiene que haber alguien cerrando el grupo y siempre tiene que haber alguien adelante y la comunicación. Cuidar a tu buddy. Claro, cuidar siempre a tu buddy y la comunicación de adelante tiene que ser la misma y ser bien traspasada hacia atrás, ¿cachai? Como conceptos que en el papel tú decís como son muy básicos, pero cuando estás ahí en el fuego, bueno, en un partido, en una presión de la concha a la lora, es lo más básico, es lo más importante. Exactamente. Entonces fue tremenda experiencia. Sintieron este cambio heavy que aportó. Sí, fue el punto de inflexión, diría yo. Por eso le hice la pregunta. Sí, porque al final nos lo hicieron porque como no estábamos expuestos a partidos de tanto nivel de presión, tenían que ingeniarse una manera de buscar crear esto como una instancia. Piensa que nos tiran la lacrimógena y de fondo nos ponían himno a Estados Unidos. Ese era ese nivel de obsesión con esta instancia. Yo creo que varios podrían ir, ¿o no? Algunos del fútbol también para... No, algunos golfistas. Y ahora hay iniciación para los... Sí, pues, en diciembre van todos los jóvenes. El desafío del M23. guerrero Extraordinario. es como iniciación. Así que afírmense, cabrón. Sí. Se les viene duro. Kennedy. Oigan, muchachos, para finalizar, ya viene la policía en camino. Ha sido un agrado estar con ustedes. De escala 1 al 10, ¿qué tan buenos se encuentran en la disciplina? ¿Qué notas se pondrían? La disciplina de cada uno. ¿Literalmente disciplina o en como mi disciplina deportiva? Tu disciplina deportiva. 10. Soy disciplina. Yo creo que 8 porque creo que siempre voy a estar más en mi visión. Como que La cara dijo, me arrepentí de haber dicho 10, ¿verdad lo que está diciendo el Capi? Yo soy disciplina. Yo 8 porque creo que siempre se puede estar mejor y también es bueno, o sea, pretender estar al 100 siempre es malo también como para la cabeza, ¿cachai? No. Quizás Domingo en verdad está a 100 ahora, pero no sé, en 2 meses más va a necesitar estar en 8 para en un año más volver a estar en 10, ¿cachai? ¿Es personal? Es por yo eso. Creo que como que si me caracterizo por algo, quizás no soy el más fuerte, el más rápido, pero si soy el más fuerte y el más rápido. Pero si soy, ¿cachai? Siempre cuando tengo que hacer algo, actitud 100%, disciplina, cumplir. Eso, actitud siempre. ¿La autocrítica? Bien autocrítico. Sí. ¿Número?
Clemen. No, yo soy autocrítica, no es. El sentimiento de culpa es algo que saca cosas muy buenas de mí. Soy muy autocrítico. Yo, 8 de 10, mi autocrítico igual. No sé si 10 de 10, pero un 8 o 9. Por lo menos. ¿Les pega más duro post partido? Sí, o sea, yo soy de los que ¿O alguna... si pierdo, no hay chance de salir del hotel esa noche ni cagando. Imposible. No, yo... Nos pasó que en Holanda fueron muchos amigos a vernos, perdimos con Holanda. Y yo, o sea, se acabó el partido y les dije, cabros, hoy día no puedo verlo. Porque uno, nos dijeron que el que salía no volvía a jugar nunca más por Condoré. Y dos, yo no me da ni la cara para verlos, como ni para invitarlos al hotel, porque no estaban los ánimos, no da. No. Yo como vivo con esta cuestión como de, no sé si es culpa o qué, y juego un sábado, toda mi semana, yo tengo que ir llenando los checklists. Como lunes me propuse ir a recovery, lo hice, check. Martes, check. Y llego al partido y veo que todo check, sé que voy a cumplir, ¿cachai? Entonces, pero si por ejemplo el miércoles tenía que hacer algo, no lo hice y juego mal, me hago críticas así, me hago mierda. Pero en general no me pasa eso porque te juro que voy llenando cada día, check, 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 check. Llegó el sábado, jugué mal, pero hice todos mis protocolos, bueno, se puede dar, ¿cachai? Pero en general soy como muy meticuloso. Oye, muchachos, realmente los felicito nuevamente. Estoy muy contento de este programa, estoy muy contento de los conocidos. También en mente que quiero llegar a gente que los conozca y todo. También yo me voy con una elección, estoy motivado. Estamos haciendo un sorteo, vamos a hacer un sorteo. Bueno. De la camiseta de los Cóndores. De la roja. Falta firmarla. La vamos a firmar ahora. Bien, así que, nada, pues muchachos, muchas gracias. ¿Cómo pueden participar para el sorteo? Para participar, tienen que seguirlo a ustedes, tienen que seguir a los Cóndores y a escala 1 al 10, tienen que compartir la publicación y ahí vamos a estar sorteando la camiseta. Y por supuesto seguir a Lublan, que ahí Buenísimo. Perfecto. nos Ahí están haciendo... me imagino que va a quedar todo muy explicado en la... Sí, vamos a subir fotos, ahora vamos a grabar videos, así que... Tremendo. Domi, Clemen, muchas gracias. Oye, muchas gracias a ti por invitarnos. No, pero encantado. Gracias por seguir promoviendo el deporte, el rugby. Creo que estáis haciendo una linda pega y eso, acá estamos apoyando con todo el programa. Y yo sumarme, la verdad que esta instancia, estábamos hablando que cómo lo hacíamos, porque la prensa va con el fútbol. Estas son las instancias que tenemos que empezar a generar para realmente cambiar el deporte en Chile, así que muy agradecido. Tú también estás ahí aportando este granito de prensa, porque yo sé que lo aportáis en el golf, yo sé que eres como de los mejores preparadores físicos en el golf. Y también agradecer el mejor, perdón. el mejor, me corrijo. Y agradecer también al estudio, que la verdad está buenísimo. Tremendo, muy buenísimo. Bueno. Gracias muchachos por sus palabras, así que esta lleva. Nos vemos muchachos, que estén muy bien. Gracias, nos vemos.